Vale, ¿estamos? Hola, ¿qué Estamos. tal? Buenas tardes a todos. Eh, Muchísimas gracias por asistir. Lo primero, mi nombre es Vicente Marcos, soy técnico veterinario de La Unión y a continuación voy a presentar a Lorenzo Pons, que es el responsable en Europa de Broodminder, que nos va a presentar un webinar sobre monitoreo remoto de colmenas. Así que no quiero quitar mucho tiempo. Cuando quieras, Lorenzo, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme para que hablemos de este tema, que es un tema, bueno, no tan nuevo, pero que está cogiendo envergadura, ¿no? Y vamos a arrancar, tengo aquí unas diapositivas, y ahí se me pierde el chat, de todas maneras, pero bueno. Vamos a arrancar por aquí. Monitoreo remoto de colmenas. Si yo os digo que me he comprado un coche deportivo rojo, ya estáis viendo lo que es, ¿no? Porque tenéis completamente asimilado lo que significa ese producto. ¿A que sí? En cambio, si os digo que estoy invirtiendo en un sistema de monitoreo de colmenas, ahí ya es un poco más oscuro, ¿no? ¿Qué debe ser esto y cómo funciona y qué utilidad y puede ser un gadget, etcétera, ¿no? Tienes ahí un montón de ideas que te vienen a la cabeza, pero no es el Ferrari rojo de antes. Entonces, lo que vamos a intentar hacer aquí es explicar un poco ese tema del monitoreo de colmenas. Como decía Vicente, yo me encargo de Broodminder en Europa. Somos una empresa que está en dos sitios, uno en el Pirineo francés, donde estoy yo ahora mismo, y otro en Wisconsin, en Estados Unidos, y somos un equipo internacional. El equipo lo tenéis aquí. Hay una parte que está en Europa y la otra en América, pero todos tenemos la misma ambición, que es desarrollar un sistema de monitoreo que sea útil todos, para todo tipo de apicultor, de hobby al profesional. Y para eso necesitas pues un poco de versatilidad, ¿no? Y vamos a ver todas esas cosas. Uh, Hay un señor bastante conocido en el mundo industrial, tal vez menos en el mundo agrícola, que dijo esto, que sin datos eres solo otra persona con otra opinión, ¿no? Y eso lo hemos visto muchísimas, pero muchísimas veces en apicultura, cuando tienes a tres apicultores que están hablando de la temporada pasada, por ejemplo, y uno dice, ha sido muy mala porque la meteorología ha sido pésima, y el otro va a decir, no, pero ha sido muy mala porque ha habido mucho arroa, y el tercero va a decir que eran los pesticidas o yo qué sé que hizo que la temporada fuera mala, ¿no? Y cada uno va con su idea, pero nadie tiene algo consistente que digas, no, yo tengo información aquí para enseñarte que tengo más razón que tú. Y eso ocurre mucho. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué monitorear? Yo siempre digo que una colmena de abejas no es como cualquier otro animal, como una vaca o como un cordero o como un perro, porque es un superorganismo y que tiene una evolución muy dinámica, ¿no? Va de 0 a 1600% en algunos días. Y cuando sabes que son cajas y que está todo lo que ocurre dentro y que ni siquiera puedes verlo, como cuando te miras al perro y que te das cuenta que está enfermo, pues claro, ahí entra mucho en juego y los apicultores hacen visitas cada 15 días más o menos, pero en 15 días puede pasar un montón de cosas. Además, la vaca y el perro lo tienes ahí delante tuyo, pero con las colmenas en cierto tipo de prácticas, como esa que os estoy enseñando aquí, esta es la zona donde estamos, pues estás transhumando. Estás transhumando 100, 200 o muchos más kilómetros. En España se transhuma muchísimo más. Nos vamos de Levante al Pirineo o al centro. Y claro, aquí tienes un itinerario de producción que te lleva de las flores de primavera en los valles del Pirineo, del Piemonte, hasta
las acacias y luego te mueves a polinizar kiwis y luego a hacer miel de castaño de tilo y luego te subes a la montaña, ¿no? Para hacer rododendro y brezo. Y claro, no tienes las colmenas al lado y tienes que seguirlas de una cierta manera. Incluso la sensación que tienes tú estando en tu casa en el Piemonte, que hace buen tiempo y que es cálido y todo eso, pues te puede estar engañando completamente porque ahí arriba a 1500 metros pues no es la misma. Y bueno, tener un sistema que te permita saber dónde están las cosas realmente puede ser muy útil. Entonces, todo el objeto de esta presentación es enseñaros ejemplos de cómo se monitorean ciertos aspectos de la apicultura. Vamos a ver varios ejemplos, pero la semana pasada estuve en otro webinario que estaba organizado por el Ministerio de Agricultura y hubo una chica que hizo un testimonio y que me pareció muy interesante y que resume muy bien cómo ellos están usando el sistema. Porque yo produzco el sistema, lo desarrollamos aquí con el equipo, pero el mejor testimonio, el que me parece más importante, es el de una persona que lo usa efectivamente en su día a día. Entonces, me gustaría que pasásemos 5 minutos, dura esta intervención, escuchando a Delia, que explica cómo están usando el sistema. Espero que se oiga. Le voy a dar aquí. A pasar ahora es a la parte de testimonios, en la que vamos a contar con Delia Heredia Jiménez, que es apicultora y junto con su marido Javier dirigen la explotación apícola del Ramayal en El Bierzo, en León. Le voy a pedir a Delia, si está por ahí conectada, por favor, que active tu experiencia con ellos. Pues nosotros la verdad que los cogimos porque nos parecían útiles y nos parecía que daban muchísimos datos. Nosotros tenemos una explotación de unas 1.200 colmenas, son todas estantes, y nuestra idea era pues controlar un poco las floraciones y todo ese tema que hablaba Lorenzo. Y nos pareció unos dispositivos interesantes. Tenemos ahora mismo puestas 6 básculas con los sensores de cada una de ellas y 2 estaciones meteorológicas. Tenemos 2 zonas diferentes de trabajo, una en alta montaña y otra en la zona baja del Bierzo. Y tenemos instalados las básculas 3 en cada colmenar, con los sensores correspondientes de cada una. Entonces nos dan una buena idea de los trabajos que tenemos que realizar y cuándo comienzan las colmenas a funcionar en cada una de las zonas, que por eso nos han sido bastante útiles. Y luego, bueno, he de decir que las llevamos utilizando desde el verano, así que todavía no hemos hecho una temporada completa con ella. Y ahora mismo, la verdad que yo la utilidad que les hemos visto, pues por ejemplo, ha sido pues para el control de la mielada. Este año en nuestra zona no ha sido un buen año de miel. Y entonces en el verano pues nos han servido mucho para ahorrarnos viajes, porque las básculas nos mostraban pues que no estaba entrando la mielada que tenía que entrar. Entonces, pues no teníamos que subir a la montaña, por ejemplo, a colocar las alzas, porque las colmenas no estaban acumulando miel. Vale, de acuerdo. O sea que de momento vuestra experiencia es corta, pero ya sí que estáis viendo algunas ventajas de, pues eso, estar como conectado con la colmena todo el tiempo y estar más tranquilo de que no tengo que estar desplazándome con el consecuente gasto de tiempo, de gasolina y de dinero, ¿no? Y luego también nos ha servido mucho pues para de cara a la preparación de la otoñada, para el tratamiento de la barroa, porque los sensores la verdad que nos dan un buen control de las crías, nos dicen cuándo las colmenas comienzan a criar o cuándo no. Entonces nos han servido mucho a la hora de predecir cuándo las colmenas iban a tener menos crías y cuándo iba a ser más efectivo que pusiéramos el tratamiento de la barroa. Entonces, para eso sí que nos han venido muy bien, la verdad. Y luego también, pues,
Ahora en este último tiempo, que ya estamos preparando la otoñada y la hibernada de las colmenas, pues nos ha venido muy bien para controlar pues, los efectos que ha tenido la alimentación que hemos dado en las colmenas. Por ejemplo, porque este año, como ha venido aquí un año tan seco, pues los pólenes del otoño se han atrasado. Entonces las colmenas han empezado a criar más tarde. Y claro, nosotros estábamos esperando un poco a que vinieran un poco los primeros pólenes del otoño para implementar la alimentación, para que fuera más efectiva e hicieran un buen recambio de cría de cara a la hibernada. Y para eso pues nos ha venido muy bien también. Claro, claro. Y luego también a la hora de mirar pues la acumulación del alimento de cara al invierno. Claro, para poder hacer vuestra logística de pedidos, de tener disponible la alimentación suplementaria. Exacto. Y de saber también el peso con el que quedan las colmenas, de saber la cantidad que hemos metido y cómo les ha repercutido a ellas, la cantidad de miel que les queda dentro. Vale, o sea que sí que lo valoráis positivamente, ¿no? Respecto a no tenerlo ahora, habéis notado un gran salto en información. Sí, la verdad que sí, que a mí me parece que son bastante útiles porque te dan mucha información de muchas cosas. Lo único que tienes que, como decía Lorenzo, que echarles un poco de tiempo y saber un poco interpretar los datos que te dan. Sí, hay que hacer esa labor inicial un poco de meterse, de investigar, de dedicarle horas para que puedas luego realmente exprimir bien el resultado e interpretar bien la información, que es quizá la mayor dificultad. Sí. Muy bien. Ok. Eso era el testimonio de Delia, que me parece lo que resume es simplemente a qué sirve este sistema, y todo lo que yo os cuente por demás, pues será ir más en detalles, pero el principio de base está ahí. A pasar ahora es... Vamos a ver. Aquí tenemos varias cosas que se pueden monitorear y vamos a entrar en detalles de cada uno. Están los recursos, está la cría, está la actividad de pecoreo, están las floraciones. Podemos hablar de meteorología, incluso de varroa y de comportamiento. Si tenemos tiempo, vamos a entrar en eso también. Esto, antes de entrar en detalles, enseñaros un poco en qué consiste el material, porque está presente en todo lo que vamos a ver, pero no lo veis directamente. Esto de aquí lo que veis es una báscula con las dos barras sobre las que se apoya la colmena. Esta a la derecha es una sonda de cría y a la izquierda es el transmisor, ¿vale? El sistema funciona en Bluetooth. Todos los sensores transmiten Bluetooth y el transmisor tiene una tarjeta SIM y de manera celular, con una conexión 4G, transmite los datos a Internet. La instalación del sistema funciona así. Tienes las básculas, la sonda de cría. A ver si lo puedo poner más tranquilamente. La sonda de cría viene aquí, encima de los cuadros, en el cuadro central. Va a medir la temperatura y la humedad. Luego nosotros vamos a analizar la cantidad de cría que lleva. Se pone así. Las básculas se ponen en el soporte que tengáis. Aquí en ese caso era un soporte metálico, pero puede ser otra cosa. Pueden ser jaulas, cualquier otro soporte, incluso ladrillos. Se pone ahí y entonces la colmena se pone encima. Aquí habéis visto que llevaba un pin de esos porque es para transhumar y entonces están atadas. Ese de aquí. Pero no es absolutamente necesario. Y aquí ponemos la colmena y luego el sensor, el transmisor, el router o como queráis llamarlo, está ahí dentro. ¿Vale? Y esos son los tres elementos fundamentales del sistema de monitoreo. Peso, temperatura y humedad internas, y esto también mide el sensor externo, el transmisor mide temperatura y humedad externas y también manda los datos.
Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos elementos por separado y luego los vamos a ver un poco en conjunto. Empezamos por el peso. El peso, como decía Delia, pues te permite seguir la evolución de las colmenas. Aquí a la izquierda veis que el peso va subiendo cada día, cada ola de aquí es un día. El peso va subiendo, aquí se ha estabilizado un poco porque ha hecho mal tiempo, por ejemplo, y luego sigue subiendo, ¿vale? A nosotros nos gusta traducir los datos brutos de los sensores en datos digamos, de apicultor, y en ese caso, pues el peso se transforma en productividad, ¿vale? La productividad es el trabajo neto de las abejas. Le quitamos al peso todo lo que haya sido añadir alzas o alimentar o cosechar. Todo eso se quita y solo queda el trabajo neto de la colmena, que es ese de aquí. Cada día hay un valor, las barras te indican cuánto ha variado durante el día, aquí ha sido positivo, aquí ha sido negativo, y la curva es la suma, el acumulado de todos esos días, ¿no? Entonces, en total tengo, digamos, un rendimiento positivo de 11 kilos, que es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí es un poco la curva que veíamos antes y es muy, muy característica de una melada. Cuando le pongo el rectangulito que va desde medianoche de un día hasta medianoche del día siguiente, esta característica de aquí se repite cada día. Y lo que estamos viendo aquí es que durante la noche las abejas van a estar deshidratando el néctar, por eso el peso va bajando de manera lineal. Luego, por la mañana, antes de mediodía, que es la línea de puntos, van a salir las pecoreadoras y luego van a volver trayendo el néctar durante todo el día, va a ir subiendo el peso hasta que se ponga el sol. Y en ese momento, pues todas las pecoreadoras vuelven a la colmena y empiezan a deshidratar el néctar que han cosechado y al día siguiente vuelve a empezar. Mientras haya recursos y mientras la meteorología acompañe, pues esa curva irá subiendo. Y al cabo de un rato, cuando los recursos o la meteorología nos corten la dinámica, como pudo ser por aquí, pues se va a parar, ¿no? A ver, esto es otra curva de productividad, pero esta no es positiva, es negativa. Esto es lo que ocurre en invierno. Delia también hablaba un poco de eso. Estás viendo aquí cuánto están consumiendo las colmenas. Como es productividad, puede que haya habido alimentaciones de por medio, ¿no? Pero las hemos quitado y te queda la curva limpia de lo que las abejas están consumiendo. Aquí son 3 kilos, es decir, 1 kilo por semana, que es lo que estamos viendo. Si tenéis colmenas más potentes, pues consumirán más, o si son núcleos, consumirán menos, y ahí ya sabréis más o menos por dónde van los tiros y, pues eso, calcular cuánta alimentación necesitáis para cruzar el invierno o para cruzar un periodo de mal tiempo o lo que tengáis que navegar, ¿no? Aquí es un ejemplo esto es un ejemplo de transhumancia. Estamos al principio en una zona de colza que tiene una producción bastante limitada y luego aquí se transhumó de un colmenar a otro, por eso vemos que el peso pasa a 0 porque se quitó la báscula y se volvió a poner la misma noche. Y llegando a ese nuevo terreno, que era un cultivo de cilandro, pues tenemos 3 o 4 días en los que no ocurre nada, porque todavía las flores no están produciendo néctar, o porque tal vez la meteorología era adversa, eso habría que mirar.
Y luego de repente pues empieza la producción a lanzarse y vemos esta curva, ¿no? Típica de aquí. De nuevo, arriba es el peso y tienes aquí añadir una alza, quitarle 2 alzas y luego la transhumancia. Esto es la productividad y entonces pues todas esas intervenciones, como esa de aquí, quitarle una alza, tampoco están, ¿no? Las hemos quitado y está solo el trabajo neto de las abejas, ¿vale? Aquí en ese día, pues supongo que habría habido un mal tiempo, una lluvia o lo que sea, que les impidió continuar trabajando, pero luego cuando ya pasó, pues volvemos a arrancar y volvemos a subir, ¿no? Hasta que nos estabilizamos. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de acacia y luego de castaño. Es decir, la primera melada es esa de aquí, arranca la acacia, sube, se termina la acacia y luego hay una transición a castaño. ¿Por qué os enseño eso? Porque también queremos un sistema que nos advierta cuando la melada empieza, pero también cuando termina, porque aquí el apicultor lo que no quería era mezclar 2 tipos de miel, ¿no? Entonces, cuando te advierte que has terminado, pues sabes que puedes ir a cosechar y aquí te advierte que está volviendo a arrancar. Entonces, es una manera de estar informado. Porque también el objetivo no es que tengas que ir a mirarte las curvas todos los días, sino que el sistema te envíe alertas, ¿no? Mensajes de alerta. Aquí hay otro ejemplo. Este es el brezo. Aquí estamos en el Pirineo a 1500 metros o así. Es lo que yo llamo una melada técnica, porque cuando no hay nada de comer en esas altitudes, pues por la noche hace frío y las colmenas necesitan alimento. Y es lo que estamos viendo aquí, que están consumiendo sus reservas con una productividad negativa. Y luego, claro, cuando llega la melada, pues ahí sí que subimos muy fuerte. Y igual 2 días de mal tiempo, pero continúo hasta que, bueno, hasta que los recursos se terminan, ¿no? Aquí hay algunas alertas que te dicen que el flujo de néctar se terminó. Y bueno, esto era el peso, ¿vale? Hasta aquí hemos visto cómo usar la báscula, digamos, ¿vale? Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver algo sobre meteorología. Y os voy a hablar de cómo tratamos los datos meteorológicos. Tenemos 2 cosas en meteorología. Está el sensor del transmisor, que os he dicho antes, que sería esta curva verde oscuro de aquí, o no, la verde claro, perdón. Y luego está el servicio meteorológico, que es un servicio que en función de la posición del colmenar, pues nos da la temperatura, que sería la curva verde más sólido, ¿no? Entonces aquí vemos que el servicio meteorológico y lo que medimos en el colmenar van bien de par, las máximas son distintas, porque es normal, en el colmenar pues puede estar más soleado o lo que sea, pero estamos bien, ¿no? Y luego llegamos a esta línea de puntos que es hoy, el día de hoy. Y entonces a partir de ahí hasta el futuro el sensor no funciona, pero el servicio meteorológico sí tiene una previsión, ¿vale? Y como de una cierta manera hemos validado que lo que nos dice el servicio meteorológico se correlaciona bien con el sensor, pues en esa zona, pues podemos tener confianza en esa previsión de aquí, ¿no? De este lado de la línea vertical. Aún y así, todas esas cosas, todo eso son muchísimos datos, ¿vale? Y hay que digerirlos de una cierta manera. Los apicultores lo hacen de manera natural, están siempre metidos en sitios web de meteorología, mirando el tiempo que va a hacer, las temperaturas y tal, y tienen una especie de algoritmo en la cabeza que están haciendo funcionar cada día, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos un algoritmo, es tal vez un poco más metódico, porque siempre aplica lo mismo,
y traduce esta información en lo que llamamos índice de néctar, ¿vale? El índice de néctar, si lo simplificamos, es cómo están las condiciones ambientes meteorológicas para que haya una posibilidad de melada, ¿vale? Para que haya producción de néctar en las plantas. Aquí no estamos hablando de abejas, estamos hablando de plantas y de entorno, ¿vale? Y encontramos de nuevo esta barra negra, que es el día de hoy. Esto es lo que hemos estado cruzando y esto es lo que se nos presenta, ¿no? Y de un vistazo, pues muy rápidamente dices, vale, mañana y pasado y tal vez el siguiente, pues será difícil, pero luego tiene un periodo que tiene buena pinta y bueno, y eso te permite organizarte en el tipo de acciones que quieres ir a llevar al colmenar o si hay un potencial que haya una melada o no, porque, a ver, el índice puede ser muy alto, pero si no hay flores, si no hay recursos, pues no habrá melada. Pero eso nosotros no lo sabemos. Entonces, eso es, cada apicultor tiene que analizárselo. Entonces, ahora que sabéis lo que es el índice de néctar, vamos a empezar a jugar con las dos cosas, con el peso y con el índice. A ver, lo que ocurre con los sensores y con la báscula es que es un retrovisor. La báscula no te dice el peso de mañana, te dice el peso de ayer o el de la última hora. Y aquí lo que intentamos hacer es mirar para adelante, ¿no? En este ejemplo de aquí, he puesto el índice de néctar arriba, vemos que sube de manera importante en este periodo, luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir varias veces, ¿no? En el momento, aquí estábamos con girasoles, aquí ha habido una fuerte melada de girasol porque estamos en esta zona propicia de aquí, luego el girasol se terminó y hemos entrado en otro colmenar en el que ha habido otra melada, esta vez de brezo, ¿vale? Y en un periodo, como veis aquí, que también era propicio, ¿no? Ahora vamos a mirar esta zona del brezo con más detalle. Y lo que hay que retener aquí es que la melada se termina por una de estas dos razones. O tienes un problema de meteorología adversa, que sería, por ejemplo, este caso de aquí, en el que te va a cortar la melada, o tienes un problema, entre comillas, de final de potencial de las flores. Es decir, ya no hay más floración, la floración se termina y, claro, la melada se termina. ¿Qué es lo que pasó efectivamente en este caso? En este caso, la melada se termina en ese día. Todavía tenemos, aunque ha habido un pequeño bajón aquí, tenemos un ambiente propicio. Entonces, aquí se terminó solo porque ya las flores no tenían potencial. Si las flores hubiesen tenido todavía algunos días de potencial, pues lo más probable es que la melada se hubiese terminado aquí a causa de la meteorología, un poco más tarde. ¿Vale? Pero cuando llegas a esta asíntota de aquí, que llegas a estabilizarte, pues sabes que ya el momento de la cosecha se acerca. Entonces, ahora que hemos visto el peso y el índice de néctar, ¿vale? Ahora cambiamos de tema y vamos a ver lo que nos da la sonda interna de la colmena. La sonda interna viene a medir la temperatura que está encima del cuadro, en la zona alta de la colmena. Es una zona importante porque nos da, yo siempre digo, como si fuera una media de la temperatura que está en la colmena. Y nosotros a partir de ahí deducimos una cantidad de cría en porcentaje, entre 0% de cría y 100% de cría, ¿vale? De momento nos vamos a quedar con la temperatura y luego ya iremos a ver un poco mejor qué es esto de la cría. A ver, aquí veis que hay una zona, está en francés esto, pero la zona gris es la zona de cría, que es donde
es la zona ideal donde tendríamos que estar, ¿vale? Cuando tienes la colmena que está criando de manera potente, la temperatura de la cría son 35 grados y quisieras estar aquí. Si estás por debajo, pues o tienes menos cría o no tienes cría, pero no es donde quisieras estar, sobre todo si quieres tener una colmena de producción. En España, lo que pasa muy a menudo cuando empezamos a poner sensores en las colmenas es este tipo de ejemplos, ¿vale? Aquí tenemos 3 colmenas, son la rosa, la marrón y la azul. Y esta verde con puntos discontinuos es la temperatura ambiente, ¿vale? Y lo que vemos muy a menudo es esto, es decir, un sobrecalentamiento de cada ola es un día, ¿no? Entre 2 puntos discontinuos aquí es un día. Entonces vemos que se sobrecalentó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y luego vino un periodo de más fresco, entonces ya consiguieron termorregular, y luego volvió un poco de buen tiempo aquí a finales de agosto y volvió a sobrecalentar. Esto es muy común en colmenares de la península ibérica, incluso del sur de Francia. A mí siempre me interpela un poco esto porque, bueno, cuando llegas a 39 o 40 grados, pues yo considero que la colmena está sufriendo un poco. Además, hay que entender que esa temperatura que estamos midiendo ya es el resultado de las abejas intentando termorregular y yendo a buscar agua para refrigerar y tal. Es decir, que eso ya lleva implícito el trabajo de las abejas para disminuir la temperatura. Y bueno, y se pone ahí el tema de si hay que aislar o protegerlas del sol o diversos tipos de soluciones para evitar que tengan que trabajar en eso, que es de mantenerse a la temperatura ideal, ¿no? Aquí tengo un ejemplo. Eso no es en la península ibérica, eso es en la isla de la Reunión. Nos pilla un poco lejos, pero es el mismo problema. Esta persona tenía techos sin pintar y iba midiendo estas variaciones de temperatura. La zona gris es siempre la misma, 35 grados. Y luego pues le puso pintura y ya estabilizó mucho las cosas, ¿no? Parece lógico, pero de nuevo, muchas veces no hemos medido nada, no sabemos cómo van los tiros dentro de nuestras colmenas. Cuando metemos un sensor empezamos a ver cosas. Y empiezan las preguntas, pero también las respuestas. Esto era un ejemplo simple con la temperatura. Ahora vamos a pasar a ver la cría, ¿vale? Y esto es un ejemplo de la cría a lo largo del año en los Pirineos, en una de mis colmenas. Aquí tenemos a la cría entre 0% de cría y 100% de cría, ¿vale? Del 1 de noviembre al 1 de enero del año de después, ¿no? Es decir, 13 meses. Hay un parón de cría, la reina deja de poner, este parón dura un cierto tiempo, hasta, digamos, principios de febrero. Cuando esto ocurre, tú no estás abriendo colmenas en esa época del año, en principio, en todo caso aquí en el Pirineo, y luego vuelven a arrancar y vuelven a desarrollar la población hasta llegar a esta zona de aquí, que es la zona de producción, ¿no? Que es una colmena fuerte para poder producir. En mi caso, enjambró, entonces volvimos a arrancar hasta poder remerar y encontrar otra reina. Y al año siguiente, el parón de cría que tuvimos el año anterior, pues no se parece de nada porque fue un diciembre muy cálido y bueno, empezó a poner de nuevo sobre el 15 de diciembre, ¿no? Sin ningún sensor,
podrías imaginar que ha estado parando de poner todo el tiempo o que no ha parado nunca si has abierto aquí y has abierto aquí, ¿no? En cambio aquí, como tienes los datos todos los días, pues ves que en un momento muy corto dejó de poner. ¿Qué podemos deducir de todas esas cosas? La primera cosa es en qué momento puedo empezar a tratar las colmenas, ¿vale? Con ácido sálico, por ejemplo. Delia hablaba de eso también. La segunda cosa es en qué momento arranca mi contador de Barroa, porque cuando empiezan a poner, yo le llamo a eso contador de Barroa que vuelve a arrancar. Cuando tienes una colmena que empieza en febrero, como aquí, pues sabes que puedes tal vez alcanzar un tratamiento a mediados de julio, ¿vale? Pero cuando tienes una colmena que empieza a poner en diciembre, pues sabes que el tratamiento de mediados de julio no lo vas a alcanzar. O si no, va a ser bastante catastrófico. Entonces, con solo esa información, que la tienes muy temprano a principios de año, ya te puedes proyectar ciertas cosas que tienen un alcance de meses, ¿vale? Solo con saber eso. Y eso ocurre en periodos en los que no estás abriendo colmenas, no estás viendo tus abejas, pero ahí los datos sí que te están ayudando. Como vosotros estáis en Levante, y supongo que os estaréis todos diciendo, pero eso en mi casa no es así, yo os he ido a buscar otro ejemplo. Ese viene de Menorca, y aquí hay muchas colmenas juntas, pero la dinámica se ve bastante bien, es la que os he puesto aquí con la curva morada. Tenemos un touch and go, un parón y arranque aquí en enero del 2024. Alcanzamos un periodo bastante, bueno, de cría potente entre febrero y abril. En abril nos volvemos a parar y luego volvemos a arrancar hasta agosto, que hace calor y que también hay otro parón de cría. Entonces, en el Mediterráneo la dinámica es completamente diferente a la de una zona de inviernos rigurosos como el Pirineo, como más al norte de Europa. En el Mediterráneo es otra historia. Y bueno, bastante específica y supongo que bastante variable también en función de las condiciones de lluvia, de temperatura, de humedades, etcétera, ¿vale? Y como veis aquí, pues cada colmena vive un poco una trayectoria distinta. Supongo que esto no es en el colmenar de un profesional, es más de un hobbyista, pero si es un profesional, pues con reinas de la misma estirpe, con colmenas más controladas, pues estáis con cosas más homogéneas, pero la dinámica la veis, ¿vale? La dinámica la vemos y vemos lo que está pasando más o menos en todas. Y el objetivo es saber cuándo podemos tratar y no tratar de manera calendaria. Aquí se dice en diciembre hay que tratar, ¿vale? Pero si mi parón de cría es en noviembre, ¿para qué voy a esperarme 2 semanas o 3 semanas para continuar a desarrollar barroas si las puedo tratar ahora? Ok, esto era con la cría. Ahora vuelvo a recapitular. Hemos visto el peso, hemos visto el índice de néctar y hemos visto la cría, ¿vale? En esta diapositiva os enseño la manera con la que recomendamos hacer el monitoreo a distancia, que es combinando a la vez el peso y la cría, ¿vale? ¿Por qué hay que combinar el peso y la cría? Pues aquí hay varios ejemplos y los vamos a poner en situación. Imaginad que solo tenéis una báscula y nada más, ¿vale? En ese colmenar. Y tenéis la báscula rosa, que os dice que hemos alcanzado aquí 15 kilos, ¿vale? Si tú tienes esa información,
dices, 15 kilos es una alza y entonces la alza está llena y tengo que ir a doblar porque esto está rebosando. Este es el análisis que haces con una báscula y el resultado es una urgencia. Tengo que ir ya, porque esto está que se desborda. Vale. Vamos a coger otra báscula. Digamos que en vez de haberla puesto sobre la colmena rosa, pusiste la báscula sobre la colmena azul. ¿Vale? En ese caso el diagnóstico es otro. Dices, bueno, todavía solo me ha cogido 8 kilos. Entonces, bueno, esto avanza suavemente y no necesito ir ya, porque habrá que esperar unos cuantos días más hasta que se llene la alza. ¿Vale? Entonces el diagnóstico es, no hay urgencia. Vale. Ahora vamos a combinar el peso con la cantidad de cría. ¿Vale? Entonces aquí dices, vuelvo para atrás, ¿vale? Vuelvo al ejemplo inicial. 15 kilos es una cierta urgencia, pero lo que yo estoy viendo aquí con la cantidad de cría es que esta colmena está muy potente, ¿vale? Está a 95% de cría. Entonces, poniéndolo en su contexto, dices, vale, no todas mis colmenas están a 95% de cría, esta colmena es la más potente del colmenar y entonces sí vale que ha llenado una alza, pero es la única y las demás pues están por debajo de esta. ¿Vale? Entonces el diagnóstico ya es menos urgente. Si volvemos al azul, en el que el diagnóstico no era urgente, aquí lo que estamos viendo es que ha habido un cambio de reina, bueno, la cría se ha desmoronado, vuelve a arrancar, pero ha habido un cambio, ¿no? Entonces el diagnóstico es, esta de aquí me ha hecho 8 kilos, pero ha tenido una anomalía, y entonces todas las demás que están en el colmenar, que en principio no han tenido ninguna anomalía, están por encima de estos 8 kilos. Y entonces me tengo que desconfiar, ¿no? Es otra. Ya no tengo que ir tan tranquilo como lo que iba con solo la báscula. Entonces, de esa manera es como trabajamos con báscula más sensor de cría y que nos permita pues, tener una información cualificada de esta variación de peso que estamos mirando. Y sin tener que invertir en 3 o 4 básculas, es decir, a veces la gente me pide, ¿cuántas básculas pongo en un colmenar? Bueno, pues pon 1 o 2, pero sobre todo pon sondas de cría, que es lo que te va a dar la confirmación de lo que estás midiendo. Sigo avanzando. Ahora vamos a hablar de recursos y de previsión de floraciones. Esto es algo que hemos estado desarrollando estos últimos 3-4 años. Y el objetivo es predecir en qué momento voy a tener los recursos disponibles, ¿vale? Entonces, en el sistema en cada colmenar identificamos qué tipo de plantas, qué tipo de recursos hay. Tenemos diversos estadios fenológicos, como es cuando empiezan a sacar las hojas, cuando empieza la floración, plena floración, final de floración. Y esas informaciones las vamos entrando en el sistema diciendo, bueno, pues en 2014 el inicio de la floración fue el 22 de abril y el final fue el 28 y el 2012 pues fue esto y lo otro, ¿vale? Y detrás obviamente tenemos el sistema meteorológico y todo eso nos sirve para calibrar un modelo, cuantos más datos mejor, que se llama Fenocast y que es el que va a identificar en qué momento estoy haciendo la previsión que voy a tener el inicio de la floración, ¿vale? Y en este caso, volvemos al índice de néctar, pues aquí me dice, mira, el principio de floración era aquí, en plena floración, pues es el día de hoy, y el final de floración lo prevemos a este nivel, ¿no? Y el objetivo es ver llegar las cosas. Aquí cogemos las flores, cogemos el índice de néctar y cogemos la productividad, es decir, empezamos a aglomerar todo lo que hemos visto hasta ahora. Y pues empezamos aquí, la más importante en esta zona fue el castaño, ¿vale? O incluso el castaño mastilo.
Entonces aquí vemos que inicio de floración, plena floración, el índice de néctar que sube en esta zona, pues viene directamente correlacionado con la productividad que hubo en ese momento, ¿vale? Esto, como el día de hoy era aquí, pues es el retrovisor, pero como os he enseñado antes, el índice de néctar lo tienes a 10 días, las floraciones las tienes a 10 días o más, y entonces estos dos gráficos puedes mirar hacia adelante, este de aquí no, pero puedes verificar lo que te está diciendo, lo que está ocurriendo a posteriori, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo sé que cuando hay una floración de girasol, necesito como mínimo un índice de néctar de 30% para que haya producción, ¿vale? No es este ejemplo, ¿vale? Pero lo estoy explicando. Cuando tienes 30%, sabes que va a entrar. Cuando estás por debajo de 30%, sabes que no es el nivel que esperas, ¿vale? Si fuera una planta más rústica como la colza, que empieza mucho más temprano, pues sabes que ese nivel es del 10%, por ejemplo. 10% de índice de néctar, ya estamos produciendo miel de girasol, de colza. Ok, ¿qué hora es? 48. Vicente, ¿puedo pasar a eso o abrir preguntas? Como tú quieras. No sé si no te oigo. Vicente, ¿me oyes? Hola, Lorenzo. Sí. Sí, ahora. Sí, te comentaba que yo sí que quería hacer un par de preguntas. ¿Cuánto estimas que eso nos da tiempo? Bueno, si tenemos que acabar a las 6, no nos da tiempo, pero si... Sí, si no, aunque nos alarguemos 5 minutos, no... 5 minutos sí pasa, sí. Claro, pues te pregunto un par de dudas que tenía muy rápido y si quieres seguimos. Vale. Una era sobre colmenas Lions, que sabes que por aquí, por esta zona, tenemos un predominio con Lions, si serían compatibles o no los sensores. Después también te quería preguntar sobre si hay alertas en los sensores estos de cría para poder prevenir el enjambrazón o si habría algún indicador que te pudiera avisar. Y yo creo que eso sobre todo. Y después el tema de robos, te quería preguntar también si existe alguna posibilidad de compatibilizar con algún sistema antirrobo o sistema GPS o eso va por otra vía totalmente diferente. Esas tres cositas quería preguntarte rápido. Vale. Empezando por la última. No tenemos un sistema de antirrobo. El transmisor está hablando con la red celular y podemos saber con qué torre está comunicando, pero no será un punto GPS súper preciso. Vale. Esto de momento. Con las Lions, es verdad, puede ser una cosa que hay que mirar con detalle. Las que llevan las que tienen un poco de apertura entre las barras. Sí, el cuadro abierto. Eso, esas para mí son casi como la DANT del punto de vista de medir la temperatura, ¿vale? Vale. Puedes seguir poniendo el sensor encima del cuadro. Vale. Las que están completamente cerradas, ahí sí es un problema. Vale. Porque si lo dejas encima, pues estás muy lejos del nido. Y si lo metes debajo, estás midiendo el intercuadro, es decir, ese intercuadro particular y no todos los demás. Y entonces, pues, pierdes una cierta... Sí. Y luego, con lo de la enjambrazón, no tenemos un sistema que te advierta con antelación, ¿vale? Eso no lo tenemos de momento. Lo que sí tenemos es que el sensor es activo. Y entonces cuando detecta que hay un enjambrazón,
va a ponerse a medir más regularmente y entrar en un bucle de decisión en el que puede mandarte una alerta diciendo, oye, aquí hay un evento térmico, que llamamos nosotros, que está ocurriendo. Vale. De momento no es lo que estamos metiendo más así adelante en vista, porque eventos térmicos puede haber de muchos tipos. Puede ser simplemente que fuera se está calentando muy fuerte, pueden ser varias cosas. Entonces, estamos todavía trabajando en cómo filtrar, cómo quitar la paja del grano e identificar los buenos. Porque también entiendo que, por ejemplo, ahora que también tenemos velutina por aquí o con el tema de los abejarucos que también impiden esa salida a pecorear de las pecoreadoras, también habría una alteración de esos gráficos que enseñabas en cuanto a la bajada de peso o de temperatura dentro de la colmena. No lo sé. Sí, claro. A ver, yo he observado varias cosas. Por ejemplo, con velutina puedes observar un parón de cría más repentino, ¿no? Cuando están bloqueadas y que no pueden ir a por polen y tal, y cuando comparas dos colmenares, uno que tiene velutina y el otro que no tiene, puedes ver que están bajando. Luego, a nivel de consumo, está claro que también ves que están consumiendo más. Bueno, todas esas cosas. Vale. Pues esas eran las dudas un poco. Si quieres, para terminar, enseñar alguna de estos Vale. finales que tenías pensado. Venga, pues, ¿dónde tengo esto? Espérate, que me lo he perdido. Aquí.